¿Qué tal, mis hermanos? Dios los bendiga. Deseo que tengan un buen día. Les habla su hermano el pastor Argemiro Calderón, quien les ama y busca nuevamente conectarnos y conectarme con ustedes allá donde se encuentran, en su casa, en su trabajo, en su negocio, en el carro, en la finca, en la ciudad o en algún otro lugar, en una oficina donde tenga su receptor o su teléfono, donde pueda conectarse a este servidor y a su canal Argemiro Calderón Montealegre, para mirar y para contemplar en las Santas Escrituras temas de importancia para la vida hoy. Entre de esos temas, entonces, voy a compartir hoy algo que viene siendo muy práctico desde que se inició, desde que nuestro Señor y nuestro Dios formó su pueblo y que Jesús formó su iglesia y está edificando su iglesia. Me estoy refiriendo a la piedad en los últimos tiempos. ¿Por qué en los últimos tiempos? Porque estamos viviendo tiempos finales y tenemos que mirar en las Escrituras y luego en nosotros cómo estamos viviendo esa vida de intimidad con Dios. Y tiene que ver con los devocionales. ¿Cómo anda su devocional personal con el Señor? ¿Cómo está relacionándose? ¿Cómo es su intimidad con Dios? Refiriéndome a los creyentes. Pero quiero hablarle a toda persona que se conecte por primera o segunda vez. Decirle que Dios en su infinita misericordia trae la salvación a todo aquel que cree en Jesucristo y en su santa palabra. Y todo aquel que encuentra en Jesucristo la verdad, el camino y la vida y encuentra su salvación personal, entonces debe llevar una vida devocional delante de Dios. Y esa vida devocional tiene que ver con la vida piadosa, la piedad. Y para ello quiero, pues como siempre y nos caracteriza y me caracteriza, ir a las Sagradas Escrituras para hablarle a cualquier persona, sea estudioso, sea que no ha estudiado la Biblia, sea que es creyente ya o que va a empezar a hacerlo hoy, para que su vida devocional, su vida piadosa, sea realmente práctica y sea eficaz y conforme a la doctrina del Señor, no de otra manera. Y quiero empezar con dos textos bíblicos. Uno se encuentra en 1 Timoteo 6:3. Dice que todo lo que nosotros hacemos, dice que sea conforme a la doctrina de la piedad. O sea que la piedad es una doctrina. Y por eso tomamos este tiempo para compartirla. Pero en Tito, también en el Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo 11 y siguiente, dice lo siguiente. Dice de la manera el Señor en su santa palabra: porque la gracia de Dios, escuchen bien, este es un texto grande en la palabra del Señor, se ha manifestado para salvación a toda la humanidad, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, o sea, a la pecaminosidad, vivamos en este mundo actual, vean, este mundo actual, sobria, justa y piadosamente. Y luego el versículo 13 nos dice lo siguiente, entonces nos conecta con el último tiempo, como dice el título, ¿no? La piedad en los últimos tiempos. Dice el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
Amén. Bendito sea el Señor por su santa palabra. Amado Dios, que este momento, estos minutos que comparto en estas redes sociales con nuestra audiencia, sea muy bendecido en este momento por la gracia y por el amor tuyo y tu misericordia y la obra del Espíritu Santo, bendiciendo a cada uno de los que se conectan. Tráele, Señor, una bendición particular y especial a cada uno. Que sea, Señor amado, una palabra viva, y esta que acabo de leer, Señor, llegando a los corazones de cada uno. Amado Señor, en tus manos estamos. Trae tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Miren, estamos viviendo tiempos peligrosos, como lo he venido advirtiendo en otros mensajes que he compartido. Vivimos tiempos difíciles, tiempos de ajetreo, tiempos de agitamiento, tiempos aún de aislamiento, tiempos de zozobra, tiempos de temor, tiempos de mucha degradación espiritual, de mucha degradación moral. Y la vida piadosa, la vida devocional, la vida del creyente, la vida de aquel que se acerca y se quiere acercar hoy al Señor, entonces ha estado en peligro y en muchas vicisitudes, muchas dificultades. En medio del trabajo o el desempleo, en medio de las revueltas, en medio de paros, en medio de pandemia, en medio del despido en la empresa o la quiebra de un negocio o la quiebra de una empresa. Amigos, volvámonos al Señor. Volvámonos. Miren, ¿qué es la piedad? ¿Qué es ese devocional? Es esa práctica de temor al Señor, de obediencia a sus mandamientos, de una vida práctica religiosa, como está escrito en Santiago 1, la religión pura y sin mancha. ¿Ve? No cualquier religiosidad, sino la religión pura y sin mancha, como está escrito ahí en Santiago capítulo 1, ¿no? Guardarse sin mancha del mundo, eso es dedicándose al Señor. Amigos, es tiempo de que reflexionemos profundamente en estas cosas. Pero hay que dar algunos pasos. Hay que hablar claramente. Por ejemplo, si eso significa la palabra piedad, del griego eusebeia, entonces es ese acercamiento de intimidad, de relación con Dios, de conversar, de compartir con el Señor la vida, la conversación, la vida práctica, el trabajo, todo lo que hacemos, nuestra vida íntima, la moralidad, que es la que realmente ha estado combatida y amenazada y negada por todas partes, la moralidad cristiana. Pero yo les digo que hay esperanza. Nuestro Dios es Dios de esperanza, alabado sea su nombre, desde el Antiguo Testamento. Ahora, la piedad, que es ese acercamiento, es a guardar sus mandamientos, estar en intimidad con Dios. Mire, en el Salmo 51, por ejemplo, en el Antiguo Testamento dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y conforme a tu misericordia, borra mis rebeliones. Pero también en el Salmo capítulo 4, versículo 5 dice que sabed pues que el Señor ha escogido para sí mismo al piadoso y Él lo escuchará. Alabado sea el Señor. Vea, otro principio sobre la piedad. Dios ha escogido. Entonces, por eso allí en el pasaje que leí dice, comienza diciendo: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Dios escoge, entonces lo llama. Hay un llamamiento a la salvación.
Usted puede ser partícipe, recibir la salvación. Una de las grandes diferencias que hace entre aquel que está seguro en el Señor, que cree en el Señor, que ha acogido y se acoge a esta bendita palabra y a este plan de salvación, es que entonces tiene esa seguridad y ese convencimiento que le da el mismo Señor sobre la salvación. ¿La salvación de qué? La salvación de la perdición eterna. Perdición eterna es la muerte eterna o separación eterna de Dios. Nunca en la eternidad puede volver a tener una oportunidad. Y toda persona tiene que entender que esa salvación está gratuitamente ofrecida por el Señor, para que entonces pueda entrar en la vida de intimidad, o sea, la vida piadosa. La vida piadosa entonces comienza con la salvación, porque también allí en Tito dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su gracia. Nos alcanzó, nos perdonó, nos dio la vida eterna. Ese es un regalo, el regalo de la vida eterna que nos dio el Señor, que nos da a cada uno de los que creemos en Él. Y el Señor quiere que nosotros entonces estemos en esa expectativa. Habiendo sido justificados por gracia, recibimos la vida eterna, recibimos el perdón, recibimos el sello del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es derramado en nuestros corazones, ¿ya? Y nos hace nacer de nuevo, la regeneración por la palabra. Tito 3:5. Queridos, es el tiempo de que nosotros entremos a guardar esa esperanza, entremos a participar de la salvación, si no lo es, y de la esperanza bienaventurada, o sea, el regreso de Jesucristo. Por eso les hablo que estamos en los últimos tiempos. ¿Y cómo estamos manejando esa vida de intimidad, de piedad con Dios? ¿Cuánto tiempo dedica usted, que ya es creyente, a estar con el Señor? A orar, a adorarlo, a alabarlo, a bendecirlo, a estar en intimidad, en relación y en comunión con el Señor. Queridos, es un tiempo maravilloso que nosotros debemos tener. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En esto, Dios dice que una de las señales para este tiempo es que será predicado este evangelio del reino para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Para salvación, queridos hermanos, miren, en todo el mundo, y entonces vendrá el fin, cuando se predique el evangelio en todas las naciones. Y yo siempre he dicho que el Señor ha permitido que el evangelio se predique por todas partes, que llegue realmente a los últimos rincones de la tierra, las islas más alejadas. Es el momento realmente de encontrar por radio, por televisión, por las redes sociales, por internet, donde quiera que haya una persona y tiene un celular, allí puede sintonizar y escuchar la bendita palabra de Dios, inclusive este mensaje que le estoy compartiendo. Es el momento, es la hora que usted puede realmente conectarse con Dios. Pero también dice el Señor en su palabra, en 2 de Pedro 3:9, Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amigos, Dios es paciente. A ver, ¿con quiénes? Con el escéptico, con el incrédulo, con el que dice que es ateo, con el que se opone a Dios, con el que
niega la existencia de Dios, con el anticristo, con aquel que anda mediocremente, con aquel que no se aparta del pecado, con aquel que se autojustifica. Dios es paciente, dice, para con todos. Con aquel que no ha oído el evangelio, con aquel que lo ha oído pero lo ha rechazado. Con todas esas personas Dios es paciente, porque Él no quiere que ninguno perezca en la eternidad sin Él, separado eternamente de Dios. Es lo que Dios quiere que usted escuche, que usted tenga en este momento. Y entonces le envío este mensaje, esta palabra, dice, sino que todos, allí no dice que unos pocos, no, que todos procedan, actúen, den media vuelta al arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento no hay salvación, no hay perdón de pecados. Sin arrepentimiento no se puede heredar la vida eterna. Amigos, este es un momento oportuno para entrar en esa vida de piedad. Y quiero concluir con otro texto aquí, en la misma epístola del apóstol San Pablo a Tito, que dice lo siguiente. Dice en Tito 3:4, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con toda la humanidad, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Es exactamente lo que el Señor dice, el cual derramó en nuestros corazones abundantemente por nuestro Señor y nuestro Salvador. Y luego dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. ¿Para qué? Dice, dice, quien nos dio a sí mismo por nosotros, para que vivamos en este mundo, y aquí está la conclusión. Entonces, justa, en justicia, todo lo recto, piadosamente, en justa manera de vivir, en sobriedad, o sea, dominio propio, apartado de toda pecaminosidad, apartado de toda contaminación, corrupción, perversidad del mundo, injusticia. Y así es que se entra a una vida piadosa. Amigos, que vivamos en este mundo aguardando la esperanza bienaventurada, la segunda venida del Señor Jesucristo. Yo los invito en este momento para que a la luz de esta palabra podamos tener una verdadera relación con el Señor Jesucristo, entrar en esa intimidad, y animo a todo aquel que ya ha empezado y que es creyente, que despierte, y le pregunto nuevamente, ¿cuánto tiempo dedica usted a la intimidad con Dios? A vivir una vida piadosa, a practicar la vida piadosa con una vida de bien, haciendo el bien, dice la Escritura, nos salvó para que hagamos el bien, para que actuemos con buenas obras. Dice, nos salvó no por obras de justicia, sino para que hagamos después obras de justicia. Obras que agraden a Dios. Las obras no nos salvan, el que salva es Jesucristo. Pero las obras pueden manifestar que realmente usted encontró la regeneración por el Espíritu Santo. Lo invito para que reflexione profundamente en este tiempo difícil, tiempos de corre para allá y para acá, de mucho acoso, de mucha premura, de muchas ocupaciones en otras cosas. Pero es tiempo de volver el rostro al Señor. Dice la palabra del Señor en el Salmo 34, dice que la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Y esto tiene relación con la piedad.
con aquel que es piadoso. Dios lo escucha. Salmo 4, versículo 7. Queridos, esto es lo que el Señor nos ha enseñado y quiero dejarles, y seguiré compartiendo algunas otras cosas que tienen que ver con devocional, que tienen que ver con la piedad, que tienen que ver con la vida íntima y que tienen que ver con la preparación para la segunda venida del Señor. Entregue su vida al Señor Jesucristo hoy, decida en su corazón, en su mente, tome una resolución de arrepentimiento. Arrepentirse es apartarse del pecado, separarse del pecado y dedicarse a Dios para vivir una vida de santidad y de piedad delante del Señor. Y el Señor está presto a recibirlo con los brazos abiertos. Lo bendigo en esta hora y le ayudo en una oración y dígale así al Padre eterno: Padre Dios, gracias por tu palabra y gracias por tu paciencia para conmigo y por la obra de salvación en Jesucristo. Me arrepiento de todos mis pecados, pido perdón, pido que me bendiga, pido que me limpie y me lave en la sangre del Cordero. Escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo y guíame con el Espíritu Santo y su santa palabra para yo seguir viviendo una vida piadosa hasta cuando tú vengas o me llames a su presencia. Amado Dios, muchas gracias. En el nombre de Jesús te alabo y quiero seguirte. Dame tu ayuda a través del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga ricamente, que Dios los ayude. Y otra vez le digo, comparta este video con todos sus contactos. Búsquelo en YouTube, Argemiro Calderón Montealegre @gmail.com, pero también en Facebook, en WhatsApp, a todos los que podemos hacérselo llegar hoy. Y esta palabra llevará aliento a muchas personas para vivir la vida piadosa delante del Señor. Que Dios me los bendiga y hasta un próximo video. Así quedamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.